Y yo me paré sobre la arena del mar, y vi una bestia emerger del mar que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre sus cuernos 10 diademas, y sobre las cabezas de ella nombre de blasfemia, y adoraron al dragón que había dado la potestad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién es semejante a la bestia, y quién podrá lidiar con ella? Con esta premisa comienza Monster, un relato que trata sobre un monstruo y cómo unos pretenden comprenderlo y otros dominarlo. En mi opinión, Monster es un gran thriller. Personajes bien definidos, trama compleja, un buen ritmo y una forma de desvelar la trama que sumerge y te atrapa. No es una obra en sí que necesite mucho análisis. Su autor ha sabido atar muy bien los cabos y desvelar todos sus secretos ocultos. O tal vez no. ¿Qué nos enseña realmente Monster? ¿Es tan solo la historia de la caza de un asesino o nos desvela la auténtica naturaleza del ser humano? La narrativa de Monster se basa en la persecución, un recurso estupendo para un thriller. Aporta ritmo a la narración y a medida que avanza la persecución se desvelan nuevos datos sobre la trama. Además, es también un recurso muy útil para establecer relación entre diferentes personajes. Veamos, tenemos al inspector Lange persiguiendo a Tenma, que a su vez quiere detener a Johan, que a su vez es seguido de cerca por la mafia, organizaciones de extrema derecha y seguidores. La relación entre el Dr. Tenma y Lange es bastante familiar. ¿Alguien conoce Los Miserables? Es una relación parecida a la de Javert con Jean Valjean, el justiciero que persigue al inocente. El Dr. Tenma y Lange son dos versiones muy diferentes del ideal de justicia. Uno representa la redención, la capacidad de responsabilizarse de sus actos y remendarse por ello, mientras que el otro representa el castigo, el representante de la justicia que no dejará a ningún culpable atrás. Aunque el inspector no se presenta aquí como el cruzado de la justicia, Lange es analítico, tanto que llega a comparar su cerebro con un ordenador que recoge constantemente información. Es un personaje que pierde mucho por querer tener razón, pero aún así asume sus pérdidas. Cualquier otro personaje en su situación degeneraría, pero él se mantiene a pesar de las circunstancias gracias a esa capacidad analítica constante. No puede desconectar en ningún momento. Su deber es terminar el trabajo sea como sea. Sistematiza su sentido del deber, una cualidad que casi comparte con Tenma. Vayámonos ahora a otra persecución. Tenemos a una organización de extrema derecha, antiguos científicos, la mafia y seguidores supervivientes del Kinderheim 511 siguiendo a Johan como un nuevo mesías. ¿Qué pasa con estos elementos? Representan el peldaño más bajo de cualquier sociedad, y no me refiero a la clase pobre económica ni socialmente hablando, sino a la pobreza moral. Son hombres y mujeres que han sacrificado su humanidad por el poder. Y esa es la palabra clave: poder. En una entrevista, Edouard Punset destacó que lo que vuelve a una comunidad violenta no es la pobreza en sí, sino la presencia o no del crimen organizado, es decir, de gente que manipule, creen grupos enfrentados, creen caos y se beneficien del conflicto. Estos ven a Johan no solo como a un nuevo líder de una nueva era, sino también a alguien a quien manejar para su beneficio de poder e influencia. Ilusos. Johan no hace nada por ansia de poder, lo hace porque puede. Sí es verdad que él tiene un plan en su cabeza, pero es lo único que le importa. Él simplemente lo hace. Son los demás los peones. Sin embargo, Monster siempre llega a una misma conclusión. Independientemente de la degeneración humana o la maldad que muestren los personajes, todos son humanos y en algún momento dejan ver su debilidad o sensibilidad. Por ejemplo, véanse los últimos instantes del bebé, el ladrón que acompaña al pequeño Dieter o la descripción que Grimmer hace de la infancia de Roberto. Y bueno, me he alargado demasiado. Vayamos ahora con la humanidad cristalizada. Si hablamos de Tenma, casi la primera comparativa que se nos viene a la mente es de San Gabriel derrotando a la bestia, o más idealizada, de un caballero que se enfrenta a un dragón por honor. No es ni una ni otra. En realidad la naturaleza de Tenma corresponde a unos valores muy concretos. No es un niño idealista como pueden ser los responsables del Kinderheim 511, o rebelde como los grupos de extrema derecha. Tampoco representa el autoritarismo como lo hace Lange. Tenma representa el valor medio, la responsabilidad. Ante todo, el Dr. Tenma es un profesional. Su recompensa está sobre todo en la satisfacción del trabajo bien hecho. Es empático, sociable, inocente a veces, aunque con un aire constante de melancolía. Aquí resaltamos su segundo pilar, su moral. Para Tenma, todos los seres humanos son iguales,
Todos merecen el mismo trato y todos merecen ser atendidos, pero su integridad entra en conflicto directo con la realidad del hospital, las apariencias, los movimientos de poder. Es por eso por lo que decide operar al niño, pero cuando años después, cuando realmente se da cuenta de lo que hizo, comienza para él el auténtico dilema. Salvó a una persona muy peligrosa, demasiado peligrosa. No puede dejarlo pasar. Aquí surge el tercer elemento que define a Tenma en esta obra, la redención. Solo busca enmendarse por lo que se siente responsable de haber hecho. Y si el listo de turno salta diciendo: pero si el Dr. Tenma es en realidad tan pro vida, ¿no es contradictorio que pretenda matar a Johan? ¡Shh! ¡Callao! Es una duda razonable, pero para cuestionar esto, primero, quizás no se ha entendido del todo la auténtica peligrosidad de Johan, y segundo, podemos compararlo con la metáfora del cirujano que extirpa un tumor, que no es más que un conjunto de células vivas, pero que están destruyendo poco a poco el individuo. No es un acto de ataque, es una defensa. Además, el Dr. Tenma es el único que puede enfrentarse a Johan a ese nivel. Él representa una medida moral, está constantemente enfrentándose a situaciones difíciles, pero nunca rompe su ética. Tenma no actúa de forma violenta porque no es su proceder. Si actuara por la vía visceral, no sería más distinto que cualquiera de lo que ya están buscando a Johan por cualquiera de las otras vías. Y en este caso, ¿qué sentido tendría tanto conflicto ético? ¿Dónde queda esa responsabilidad, esa moral y esa necesidad de redención? Y ahora, el momento que todos estabais esperando. Una curiosidad. Casi todo lo que vas a saber sobre Johan en la historia no lo sabrás por lo que él hace, sino por lo que los demás te cuentan. No es un recurso muy cinematográfico, ya que este se basa en la premisa de enseña, no cuentes. Pero esta es una adaptación de una novela gráfica y su narrativa corresponde más a eso mismo, a una novela. Tenma es la antítesis perfecta de Johan. Él representa el lado virtuoso del ser humano. Johan es el lado oscuro que todos tenemos. Otra comparación odiosa. A Johan no se le puede comparar con el Joker. Este disfruta con el caos, pero para poderlo provocar necesita que antes o después haya orden. Johan no busca el caos, es un destructor. Su mayor poder está en usar su convicción para sacar tus peores demonios y dejar que estos te consuman. Sí es verdad que cuando quiere usa un arma, pero eso cualquiera puede hacerlo, hasta Tenma lo hace. Johan no busca asesinar, él destruye vidas. Y para ello no hace falta siquiera matar. Por eso no se identifica a Johan como al demonio, sino como algo más oscuro, más salvaje. Es el dragón, la bestia, el monstruo. Es la representación de todo el mal que tiene el ser humano. En términos freudianos sería la encarnación de la pulsión de muerte, es decir, nuestro deseo más visceral y animal de sobrevivir por encima de todo, aunque ello conlleve consumir a los demás. Johan siente un respeto especial por Tenma. Siente que es la única persona que ha hecho algo bueno por él. Por eso le reserva para él el mayor honor que le puede conceder: ser el responsable de su muerte. Por eso, este gesto. Para mí tiene más significado del que parece. No es solo un desafío. Según el hinduismo, este punto coincide con el ajna o el segundo chakra, un punto relacionado con la percepción, la intuición, la naturaleza mental. Con esto Johan está diciendo: si vas a matarme, destruye también mi mente, porque si no lo haces, otro seguirá mi camino. Y de hecho, las dos veces que lo abaten, nunca le dan en ese punto. Aparte de Tenma, Johan también reserva ese curioso honor a su hermana melliza, Hannah. No hemos hablado de ella todavía, pero es una pieza indispensable para la trama, sobre todo por la relación con su hermano. Hannah emprende su búsqueda por dos razones. La primera, quiere saber quién es en realidad, y para ello empieza a recomponer la experiencia de un pasado traumático donde ella y su hermano son protagonistas. Y segundo, también quiere detener a Johan, no solo por ser consciente de su peligrosidad, sino también para que ese pasado traumático no se vuelva a repetir. Aunque con eso Johan no está de acuerdo. Él tiene un objetivo en mente: provocar el suicidio perfecto. Asesinar a todos aquellos que han tenido contacto con él para que nadie le reconozca. No solo moriría, sino que también desaparecería. Al mismo tiempo se venga de todos aquellos que le convirtieron en un monstruo, en especial de Klaus Poppe, el psiquiatra responsable de los programas de lavado de cerebro de los orfanatos de Alemania Oriental, y autor del cuento con el que Johan se identifica, El monstruo sin nombre.
Monster habla sobre la maldad humana en diferentes formas. Posiblemente la más impactante es la que afecta directamente a los infantes. Son los más inocentes y los más vulnerables. El centro de la trama gira en torno a un experimento para crear a soldados durmientes a través de un proceso controlado de lavado de cerebro. Los veteranos del canal recordarán cuál es la receta para un lavado de cerebro. Aislar al individuo, castigar severamente conductas no deseadas y reforzar sobradamente las conductas deseadas. ¿Sigue el Kinderheim 511 estas instrucciones? Para empezar, es un orfanato. Los niños que allí residen están constantemente controlados. Por otra parte, son educados con disciplina militar y sin muestras de afecto, un estilo autoritario basado en pedagogía negra que sin duda cumple el segundo punto. Y en tercer lugar, se les instruye en una serie de conceptos e ideas muy concretas a través del instrumento más tenebroso de la serie, los cuentos checos. Lo realmente enriquecedor de un cuento infantil es la moraleja, la lección que comprende un niño al final de la narración. Cuando hablaba de la importancia de los cuentos de hadas, decía que un final feliz es importante para que el niño aprenda sobre conductas positivas y no negativas. Pero los cuentos chicos, ¿qué transmiten realmente? Porque finales felices seguro que no. La moraleja general de estos cuentos está basada en la desesperanza. El ideal constante en todos ellos es la fatalidad de un final incierto e inevitable, que no hay nada bello ni puro en este mundo, y que solo cuenta sobrevivir. Me encantaría analizar cada cuento por separado, pero para ello tendríamos que hacer un documental aparte. Pero estamos de acuerdo en que estos cuentos forman parte de un programa pedagógico encaminado a un fin: crear a un psicópata perfecto. Pero este es el destino que solamente le espera a los niños del orfanato. Johan tiene una receta diferente. Llegados a este punto nos preguntamos, ¿la bestia nace o se hace? Todos queréis saber qué hay dentro de la cabeza de Johan. Vosotros también queréis comprender y controlar a la bestia. ¿Por qué los psicópatas y los asesinos en serie son tan atractivos a la hora de estudiarlos? ¿Por el morbo? No, porque representan una parte oscura de nuestra humanidad, muy nuestra también, y que ansiamos comprender ya sea para evitarla o para controlarla. La aparición de Johan no es fortuita. Ha llegado a este mundo para convertirse en un líder perfecto para una nueva era. Un cuarto Reich, por así decirlo. Fue fruto de la eugenesia, una ideología social que consiste en favorecer la unión de ciertos individuos para conseguir una descendencia genética más fuerte para la humanidad. Sus padres fueron elegidos por sus cualidades físicas y mentales exclusivamente para ello. Tuvo contacto directo con la violencia. Le marcó, pero no lo hizo a través de su experiencia, sino a través de lo que le contaba su hermana melliza, Anna. Sin embargo, por un error de atribución de su memoria, creyó haberlo vivido él en primera persona. Fue educado sin amor ni sentimiento, instruido en la desesperanza y en el ideal de la supervivencia. Aquí toma gran importancia el cuento de El monstruo sin nombre. Johan se identifica con este cuento, porque él mismo se ve como un monstruo sin nombre. De hecho, Johan no es su verdadero nombre. Ha tenido varios nombres en su vida, y este es el que ostentaba en ese momento. Y como último punto, ha tenido oportunidad de poner a prueba lo aprendido. Ha tenido su desencadenante. El desastre del Kinderheim 511 fue una prueba de lo que él mismo era capaz de hacer, de la influencia que tenía, de su capacidad para destruir sin inmutarse. Todos los puntos anteriores son la receta para crear a un psicópata en potencia. Tan solo el contacto con la violencia desde temprana edad ya condiciona enormemente al individuo. ¿Recordáis a esta niña? También presenta esa interiorización de la violencia como respuesta aceptable para sobrevivir. Sin embargo, falta un elemento en esta receta. Es crucial para definir al auténtico monstruo de esta historia. Johan es abatido de nuevo, y es de nuevo salvado por el Dr. Tenma. Después de cómo se ha desarrollado todo, parece que vuelve a comenzar la historia, pero todo termina tal vez como debe de terminar. Hannah vuelve a su vida, el doctor vuelve al hospital y libre de cargos. Encuentra además a la madre de Johan, que le aclara algunos de los cabos sueltos, y cuando Tenma, con el ánimo de mostrar su último gesto hacia Johan, va a visitarle al hospital mientras se recupera de la operación, pasa esto. Entonces Johan le revela un último detalle. ¿Fue su madre la que le entregó o se confundió intentando protegerlo? Con este gesto, Johan está dando a entender el último elemento de su motivación, el sentimiento de abandono por parte de su madre.
Esa fue su interpretación, y ese gesto es el último ingrediente para crear a la bestia, la certeza del abandono. Pero esa fue la interpretación de Johann. Desde otro punto de vista podría haber sido lo contrario, pero de ser así, ¿la historia hubiera sido diferente? ¿Hubiera cambiado algo? ¿El monstruo nace o se hace? Monster habla sobre el ser humano, sobre su lado más oscuro y más amable. Nos da pistas sobre cómo crear a los seres más crueles y a los más amables. Es una historia de egoísmo, de ambición, de cómo todo lo malo de la humanidad puede tomar forma humana y devolvernos el golpe. Ha sido una travesía larga intentar interpretar esta obra, y aún así he tenido que dejar muchas cosas atrás. Todos los personajes son dignos de hacerles un perfil, porque todos están cuadrados a la perfección, y no hay un solo fenómeno en esta obra sin una explicación. Hasta el contexto histórico y social está medido. No os voy a mentir, esto ha sido agotador. Pero bueno, ahora os toca a vosotros. Ya os he dado mi opinión, pero sobre aquello de lo que no he podido hablar, podéis hacerlo vosotros. Esto no es un análisis definitivo, sería imposible. Solo es la base de un rompecabezas para vosotros. Y mientras ustedes lo hacéis, pues bueno, a ponerse a buscar otra cosita que analizar, ¿no? Muchas gracias por vuestra atención, y si os ha gustado este análisis, pues compartidlo con todos vuestros amigos. Suscribiros al canal y darle al botón de la campanita para ser el primero en saber cuándo subo nuevo material. Y por supuesto, seguidme en mis redes sociales. Esto está un poquito soso sin música, ¿no? Voy a poner algo mientras os suscribís. No, joder, esta no.